Estudios al ministro de Economía, Pedro Franque, con quien vamos a hablar ampliamente sobre diversos temas, no solo de economía, sino de la coyuntura. Y yo quiero empezar dándole la bienvenida al ministro Franque y empezar preguntándole por este tema, que si bien no es de su cartera, es un tema que le preocupa a todos los peruanos, porque la verdad es que la sensación de inseguridad que vivimos todos preocupa. Y ya prácticamente esta sensación la tenemos absolutamente todos, en todos los puntos del Perú, y la ciudadanía se pregunta qué está pasando y en qué momento vamos a recuperar la tranquilidad de los peruanos para poder vivir un poquito más tranquilos, porque esto además impacta también en la economía. Muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es un tema que preocupa al Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas nosotros tenemos toda la disposición de tratar de apoyar presupuestalmente al sector interior, a ver los distintos esfuerzos que pueden hacerse, incluso con nuevas tecnologías. Pero tú sabes que el tema crítico ahí es presupuesto, para poder contratar más policías, tener mejores carros, mejor logística, nuevas tecnologías. Necesitamos inversión. Y el gran problema que tenemos en el Perú es que nuestros ingresos tributarios son sumamente bajos, son 15, 16% del PBI, el promedio latinoamericano está 10 puntos encima de eso, y no tenemos los recursos. En la aprobación del presupuesto había 48.000 millones de soles de demandas adicionales para hospitales, seguridad ciudadana, agua potable, educación, y no pudimos cubrirlos. Y por eso es que ahora estamos en este diálogo con el Congreso, que nos parece urgente, ¿no? Tener que resolverse esta semana, máximo la próxima, para poder tener facultades, incrementar los ingresos tributarios, ampliando la base, persiguiendo la evasión, logrando un poco más de aporte del sector minero y de esa manera tener recursos para poder tener más efectivos policiales, más patrulleros y un sistema de inversión en tecnología para la seguridad ciudadana, que hoy creo que hay buenas posibilidades en eso. Para muchos puede sonar absurdo el hecho de pedir mayor presupuesto cuando este no se ejecuta de manera coherente, ¿no? A todo nivel, sobre todo gobiernos regionales, municipales y demás. Hay mucho dinero que regresa al arca y es aquí donde tengo que hacerle la pregunta. ¿Apostamos por tener mayor presupuesto pero no por mejorar la calidad del gasto público? Yo estoy convencido hace mucho tiempo que hace falta las dos cosas. Por ejemplo, en salud. El gasto en el Perú es 4% del PBI, igual que en educación. El consenso latinoamericano en educación, la Constitución dice de ser 6% del PBI. Necesitamos hospitales. Hace falta hospitales en Virú, en El Porvenir, en La Libertad. Hay que mejorar el hospital Goyeneche en Arequipa. Hay que hacer un hospital en Ferreñafe, en Lambayeque. La lista es larga, 6 hospitales en Puno, 3 en Huancavelica, 3 en Ayacucho. Necesitamos fondos. Necesitamos también mejorar la obra pública y la contratación pública. Por eso nuestro pedido de facultades al Congreso incluye el reformar la ley de contrataciones. Queremos hacer algo especial para resolver las obras paralizadas. Tenemos un montón de obras paralizadas que son un desperdicio para el Perú y lamentablemente las trabas que hay de orden burocrático, legal, ¿no? Reclamaciones, arbitrajes, juicios que se postergan por años y que impiden tener una ejecución mucho más acelerada. Y en ese sentido, y complementando la pregunta de Claudia, ministro, yo quiero soltarle un dato concreto. En el 2013, el presupuesto de inversión pública fue de 44.000 millones de soles, ¿no? Y se logró ejecutar solo 32.000 millones, ¿no? 6 años después, en el 2019, el presupuesto de gasto de inversión pública era de 51.2 mil millones de soles y se ejecutó 33.000, es decir, 1.000 millones más, ¿no? 6 años después. Ahí hay algo que está fallando, ¿no? Porque la inversión pública se incrementa, pero el gasto, finalmente, lo que se ejecuta, no aumenta, ¿no? Ha habido solo un aumento de 1.000 millones en 6 años y evidentemente ahí hay algo que corregir, tuercas que ajustar desde el punto de vista de la gestión del dinero que finalmente llega a todos los niveles de gobierno. Fíjate, pero el buen dato es que este año vamos a invertir 36.000 millones, o sea, 3.000 más que el prepandemia y mucho más que antes. Hay una mejora en la inversión pública. Ahora, como les he dicho, efectivamente hay temas ahí que resolver, ¿no? Por eso nosotros insistimos, hace falta una nueva ley de contrataciones del Estado. Y también desde el MEF queremos impulsar un fortalecimiento de la gestión pública a nivel regional y local para que haya buenos gerentes, buenas capacidades para administrar la obra pública y los servicios públicos. Pero insisto,
también hay un elemento clave que es el presupuesto. Una gran limitación. Yo pongo bastante el ejemplo de los hospitales porque me parece que la pandemia nos ha dejado esta gran lección de que no podemos tener un sistema de salud tan débil como el que tenemos. Sí. No podemos volver a pasar con tremendas colas, operaciones postergadas y en el caso de emergencia no poder atender a nuestra gente. Y eso requiere presupuesto. Esa es la principal limitación. Mira, es un consenso latinoamericano. La Oficina Panamericana de la Salud tiene un acuerdo de hace como 10 años de que el gasto público en salud debe ser 6% del PBI. Nosotros para llegar a eso de manera permanente nos faltan unos 16.000, 20.000 millones de soles anuales de gasto en salud. Claro, pero entonces necesitamos presupuesto y para eso necesitamos... Hay quienes dirían que sería poner la carreta delante de los caballos cuando no se puede garantizar precisamente que la inversión pública sea eficientemente gastada, es decir, que los gobiernos, sobre todo regionales, en donde hemos visto que hay una deficiencia en el manejo de la gestión de los recursos, no pueda gastar adecuadamente recursos, por ejemplo, que llegan del canon. No hay provincias, hay regiones que tienen muchísimo dinero del canon y no ejecutan ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera el 30% de este dinero que llegan a sus arcas. ¿Cómo corregir este problema y cómo, además, optar por funcionarios públicos que sean eficientes en el manejo de estos recursos para que la población además vea que el recurso, los impuestos que ellos pagan, están regresando de alguna manera en servicios y en productos de calidad para su vida? Mira, como te digo, lo primero a tener en cuenta es que la inversión pública está mejorando. Son 36.000 millones de soles que tenemos. Se van construyendo nuevas obras, hay carreteras que uno las va haciendo, se hacen con demora, pero van avanzando, ¿no? Hay obras de agua potable que van avanzando, 36.000 millones de soles. ¿Se requiere una mejora en la contratación de obras públicas? Sí, efectivamente. En la parte legal, de la parte de contratación, nosotros tenemos dos elementos esenciales de reforma. En primer lugar, queremos hacer una ley especial para obras paralizadas. Hay obras que entran a un juicio arbitral, el arbitraje demora 2-3 años, luego va a un nuevo juicio, la obra se queda paralizada 5-8 años. Nuestra lógica es la siguiente: puede haber un reclamo judicial, de acuerdo, porque es el derecho que existe en el Perú, pero congelemos eso, dejemos el reclamo judicial por un lado e inmediatamente contratemos a otra persona, a otro contratista que complete la obra. No esperemos 8 años. Esa es una reforma. Otra es el propio sistema de contrataciones. Por ejemplo, en los Panamericanos aprendimos en el Perú una nueva forma de contrataciones, que son estos nuevos acuerdos de gobierno a gobierno y lo que se llaman los PMOs, los sistemas de manejo integrado de proyectos de inversión. Hay otras formas más modernas de manejar proyectos de inversión pública que han desarrollado en el mundo y que nosotros pensamos que la ley de contrataciones debería incluirlos, de tal manera que el gobierno regional, el ministerio que quiera hacerlo, pueda optar por una de diversas formas que se pueden hacer. Y en tercer lugar, efectivamente, está, como se señalaba, el tema del fortalecimiento de la gerencia pública. Ahí tenemos varios problemas porque necesitamos fortalecer, digamos, un cuerpo de gerentes públicos, que alguien que maneja obras en las regiones puede hacer una obra, puede ser una persona altamente calificada, que gane un buen sueldo, pero que aseguremos también que si se le paga un buen sueldo es porque tiene altas capacidades, ¿me explico? No que gane un buen sueldo y que sea el amiguito, etcétera, del que está gobernando, sino que sea una persona que tiene realmente méritos, trayectoria. Bueno, que parece ser un sello una buena carrera pública. Que parece ser un sello del gobierno, ¿no? El amiguismo para lograr finalmente estar dentro de algunos puestos. Yo me quiero quedar, ministro, con esta cifra que usted ha soltado, porque son 36.000 millones de soles y usted tiene como ingrediente principal el hecho de que haya mucho más presupuesto, inversión y demás, pero yo le quiero añadir otro ingrediente, el tema de que nosotros tengamos incertidumbre política cada 15 días y que eso genere además el pesimismo, por supuesto, de los empresarios. Tenía aquí un documento, que es la última encuesta de expectativas del BCR, sobre los últimos acontecimientos de la minería, y no solo muestra el pesimismo del empresariado, sino que para el próximo año sería mucho más difícil crecer este 3% del que tanto se habla, porque la inversión privada está paralizada. Fíjese, señorita, pero los hechos son los siguientes.
El crecimiento económico para este año está proyectado 10%, va a ser 13%. Usted ve cómo va la percepción de los inversionistas internacionales en el Perú. Y usted fija, bueno, ¿a qué tasa de interés nos prestan al Perú? Que es la señal del riesgo. ¿Ok? A quien le prestan a tasa más baja es a quien los inversionistas internacionales piensan que es el menos riesgoso. Es lógico, así funciona el mercado mundial. Estoy hablando de un mercado mundial de trillones de dólares. ¿Cuál es el país de América Latina al cual le prestan a la tasa más baja? Perú, 2.6%. Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina, a todos ellos cuando van a pedir plata al exterior, los inversionistas internacionales le dicen a 2.6% como al Perú, no, a ti no te presto esta tasa, a ti te voy a cobrar más tasa porque te considero más riesgoso. Y esos son hechos fácticos, ¿me explico? Datos del mercado. Ese es el mercado de trillones de inversiones internacionales votando. Claro, Ahora pero no fíjase, podrá negar, yo quiero ministro, regresar a este tema, ¿no? Que es, hablando de la realidad económica internacional, hoy tenemos una situación en la cual el precio del cobre está a $4.30. En otras cosas los precios internacionales nos han golpeado, el precio del petróleo nos ha golpeado, pero el cobre ha subido de precio. Las empresas mineras han ganado en este periodo 13.000 millones de dólares de ingresos adicionales. No es correcto, no es necesario en este momento que tenemos tantas necesidades de salud, de educación, de carreteras, de agua potable, que compartan un poco más con el Perú esa riqueza, claro, porque tienen ganancias extraordinarias y tienen competitividad. Es comprensible lo que usted dice y evidentemente se necesita más recursos para implementar todas las necesidades que el país tiene. Sin embargo, queda la duda sobre lo que habíamos estado conversando al inicio de la entrevista, ¿no? La ejecución eficiente de estos recursos, que el ciudadano sienta que esos impuestos que se pagan y que pagamos todos, empresas y ciudadanos, finalmente se traduzcan en, por ejemplo, centros de salud primario que nos puedan dar una atención eficiente para descongestionar los hospitales y poder tener educación, salud de calidad y en la misma manera también educación para nuestros hijos, no en buenos colegios, con buenos profesores, con buena infraestructura y una serie de cosas. Por supuesto, y como dije al comienzo, eso requiere dos elementos esenciales. Presupuesto, porque los hospitales, digamos, un hospital cuesta 120, uno chiquito y uno grande cuesta 300, 500 millones de soles. O sea, necesitamos dinero en buenas cantidades. Tener los médicos, las medicinas, las tomografías, todo eso requerimos recursos. En segundo lugar, necesitamos efectivamente una gestión pública eficiente. Y para eso tenemos esta idea, estas dos iniciativas, repito, ¿no? Una mejor ley de contrataciones con mejores gerentes públicos para entregar las obras y en general necesitamos un mejor servicio público. Tenemos un problema porque tenemos un sistema laboral en el sector público sumamente desordenado que tenemos que ordenar. Pero la esencia de todo esto, incluso eso, si no tenemos recursos presupuestales, es bien difícil poder establecer una nueva escala remunerativa de tal manera que le paguemos incluso a los profesionales del sector público un buen sueldo cuando lo merecen, ¿no? Para que un gerente regional que puede estar encargado de obras por 1.000 millones de soles pueda contratar el gerente regional o el ministerio o el gobierno local pueda contratar a una persona que aseguremos que tenga las capacidades necesarias, pero que también tenga un sueldo correspondiente a su experiencia, a su capacidad demostrada. Ojalá algún día estemos cerca de esa realidad, ministro, que parece cada vez más esquiva y lejana en un país donde la corrupción siempre está como punto principal. Le agradezco por haber estado esta mañana. Se quedan muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente el tiempo siempre se esquiva en televisión, pero gracias por estar con nosotros. Es un mes importante. Usted está a nada de saber si el Congreso le da o no las facultades y vamos a mantenernos a la expectativa de ver cómo avanza este tema. Muchísimas gracias e insistir en que el camino es la concertación. Hay mucho ruido político, confrontación, pero pensemos en el Perú, pensemos en nuestros hijos, yo ya en mis nietos, ¿no? Que queremos que tengan una buena educación, una salud garantizada, que tengamos carreteras y agua potable. Bueno, creo que eso es lo que tenemos que mirar. Ministro, usted puede ser buen consejero económico tanto de su premier como del presidente Castillo y en esa línea tenemos que caminar. Muchas gracias, el ruido político, muy amable. Muy importante. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias al ministro Franque por haber estado hablando esta mañana con nosotros.